Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Bueno, damos la gloria al Señor nuevamente, agradecidos con el Eterno Padre por todos sus beneficios, sus grandes favores, misericordias, por estar nuevamente con ustedes. Recuerde que su programa Eterna Redención se transmite todos los domingos a partir de las 9 de la noche y puede comunicarse a través de las líneas que aparecen en pantalla. Pero yo quiero en este momento darle gracias a Dios en primer lugar para que Dios sea obrando poderosamente en este tiempo y que a través de la palabra, a través del testimonio, porque tenemos hoy un testimonio muy grande para la gloria del Señor, de cosas súper sobrenaturales que solamente las hace Dios. Amado Dios, te doy gracias en esta hora. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Esa es la promesa del Eterno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para su vida, para su hogar, para todas las cosas. Así que esa es la invitación para que usted esté atento a este momento tan especial. Bueno, a mi lado derecha se encuentra una hermana muy amada en el Señor, que Dios hizo una obra muy maravillosa en ella, y para muchos, aún para nosotros, es un milagro muy grande, súper sobrenatural de lo que Dios hizo en la vida de esta mujer, una mujer que llevaba su vida dedicada a las religiones, es decir, en el área de ser monja. De ser monja. Ella misma lo ha dicho. Yo no lo iba a decir, pero ella lo dijo. Así que en este momento tenemos una ex monja. Hermana Irma, bienvenida. Un privilegio muy grande y un gozo en el Señor. Yo sé que nuestros televidentes están en este momento a la expectativa. Bueno, ¿qué pasó con esta monja? Así que adelante. Bueno, y bienvenida. Un saludo especial para usted, pastor. Un saludo especial para todos los televidentes, desde donde estén. Un cariñoso saludo para ustedes en Cristo Jesús. Pues sí, pastor, usted tiene razón. Yo fui monja 11 años en la congregación de Hermanas de la Presentación Dominicas de la Santísima Virgen María. Duré 11 años, entré allí a mediados de 1997. Entré hasta haciendo un proceso de postulantado, pero antes de eso tuve 2 años anteriores en que estuve de postulantado, de aspirantes, postulantado, después novicia, y en 1999 profesé votos temporales. Los votos temporales es como una especie de 6 años de prepararse para hacer votos perpetuos. Y votos perpetuos es cuando ya definitivamente uno entra a la vida religiosa de ser monja, ¿no? De ser monja, correcto. Entonces yo hice votos perpetuos y en este caminar duré 11 años. Mi mamá, cuando ella vivíamos aquí en Bogotá, yo soy de Barranquilla, somos de Barranquilla, mi familia. Entonces yo me vine aquí a estudiar y estudiando pues yo siempre estuve en grupos juveniles de parroquias en Barranquilla y aquí en Bogotá, en el barrio Quirigua, también estuve en una parroquia que se llama Parroquia Santa Mariana de Jesús. Allí estuve en un grupo catequistas y allí conocí unas religiosas y con el padre pues ellas también me dijeron, pero mi mamá trabajaba con los jesuitas y por medio de un sacerdote jesuita yo conocí a las Hermanas de la Presentación y decidí hacer este proceso que acabo de contar. Tremendo esto, como lo acaban de oír, como lo acaban de aún de ver, porque estamos en vivo y en directo. Ella es la mujer de la que hace un tiempo les hablaba de cómo el Señor se glorificó grandemente en poder dar la palabra del Señor, y que tal vez muchos dicen, bueno, pero ¿cómo se hace para hacer que se hagan las cosas posibles de que
una persona tan católica como de pronto un cura, un sacerdote, una monja, llegue al conocimiento verdadero de las Sagradas Escrituras. Y todo esto Dios lo permitió utilizando lo que muchos en este momento quizá desprecian porque no saben verdaderamente qué es, quién fue y quién es la Virgen María. Y con la misma Virgen María Dios me permitió que esta mujer llegara a los pies de Cristo. Cuéntele a nuestros televidentes qué pasó. Pues antes de llegar a una discusión escatológica y eclesiológica con el pastor Oscar, mi mamá en ese proceso, mientras que yo estuve postulante y novicia, ella se empezó a congregar en una iglesia cristiana en el barrio Crigua. Y pues ella me decía que era muy alegre, que eran muy bonitos. Pues yo le decía, ay, pero usted ¿para qué anda en eso? ¿Qué va a buscar ahí? Esa gente lo que hace es pedir dinero, solamente fregar la vida, molestar. Y ella iba a visitarme, pero ella cada vez que me iba a visitar me contaba, pero ella también de esto de con la molestadera. Yo decía, ah, ya viene con la cantaleta. Mi hermano, también pastor Eduardo Mendoza, muy amigos de los pastores, ellos eran muy amigos y en esa amistad que tenían ustedes con mi familia, el pastor Oscar, la pastora Alicia, de la Iglesia Misión Vida y Libertad, a la cual también donde se congregaban mi familia, mi mamá y mi hermano. Mi hermano un poco más condescendiente le decía a mi mamá, no la moleste, no la moleste, tranquila, solamente ore por ella. Y él me seguía a la corriente en todo lo que yo le decía. Pero en medio de todo eso, él me hablaba de la palabra. Entonces, cuando él me hablaba de la palabra, yo tengo en este momento 2 profesiones. Yo soy licenciada en Ciencias Religiosas y Ética y soy abogada. Pero en ese entonces, hasta ese momento, era licenciada en Ciencias Religiosas y Ética, es decir, docente de religión y docente de ética. Pues en esa profesión de darle a conocer la palabra a las chicas, pues muchas veces yo recurría a mi hermano, porque él era más condescendiente, me seguía la corriente en todo lo que yo le decía. Y él me hablaba de la palabra y me decía cómo enseñarla, y muchas veces lo llamaba y le decía, mira, es que necesito una cita bíblica en tal cosa, y él me decía. Entonces yo una vez en diciembre fui a donde vivía mi mamá y quise tener un detalle con esos amigos de mi mamá y de mi hermano, porque siempre me hablaba muy bonito que en esas épocas de Navidad, de diciembre, donde uno está con una familia, ellos no tenían su familia, pero su familia eran los pastores, la iglesia. Entonces yo organicé una canasta de frutas y llegué donde mi mamá un 23 de diciembre, llegué donde mi mamá a llevarle unos detalles a ella y de paso a llevarle un detalle a los amigos especiales de mi mamá y de mi hermano. Pues cuando yo llegué, yo le dije, vea, yo le voy a dejar esta canasta de frutas. Usted se la entrega al pastor. Entonces me dijo, ¿usted por qué no se la entrega? No, yo no se la voy a entregar. ¿Usted cómo se le ocurre que yo voy a hablar con ese señor? Yo no voy a hablar con ese señor. Además que usted sabe cuál es mi pensamiento. Entonces, ella me hizo una estrategia muy buena para ella. Y es que me dijo, ¿quieres un tinto? ¿Un cafecito? Yo le dije, bueno, sí, pero es que no tengo, así que voy a comprarlo. Pues mientras que ella supuestamente iba a comprar el café, pues llamó al pastor y le dijo, pastor, aquí está mi hija, venga para acá y hable con ella. Así que cuando mi mamá terminó de hacer el tinto y de dármelo, ya el pastor estaba en la casa, el pastor Oscar estaba en la casa, pues yo le di esa canasta de frutas y el pastor se puso como muy contento y empezamos a hablar. Y una de las cosas en las que él me empezó a hablar fue el tema de la Virgen María. Y allí fue donde empezó nuestra discusión teológica, porque pues muy enriquecedora, porque yo había estudiado, es decir, yo había estudiado ya una licenciatura en Ciencias Religiosas y Ética en una universidad donde yo manejaba la palabra, donde yo manejaba la exégesis, la hermenéutica, pero yo la manejaba muy bien desde el punto de vista católico. Entonces, al hablar con el pastor, también desde su punto de vista. Pastora,
hermana maestra, ella es maestra, gracias al Señor por ello. Algo que para ella prestar atención fue en el momento cuando le nombré la Virgen, ¿cierto? Sí, porque empezamos con la oración del Ave María, que dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces el pastor me decía, hasta allí es bíblico. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y entonces el pastor me decía, y muéstrame eso donde dice la Biblia. Y le decía, y entonces yo le propuse la cita bíblica y yo le dije, pues vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 26. Si la palabra lo dice o no. Y es que lo más curioso era que yo sabía palabra y el pastor también, y él me tiraba una palabra y yo le tiraba otra. Entonces, era una discusión, ¿no? Fue una discusión teológica, y allí, en esa discusión duramos como 3 horas. Por lo menos. Por lo menos. Tanto que se nos hizo tarde y a mí me tocó llamar al convento y decir que donde yo estaba se me había hecho tarde. Me tocó hasta decir una mentira y decir que mi mamá no estaba. Una monita y que por lo tanto me tocaba llegar tarde, y llegar tarde allá, pues a ella no les gustaba que yo llegara tarde, entonces por eso utilicé esa estrategia. Y pues me dijeron, no, pues véngase mañana. Entonces seguimos con el pastor de largo. Después de 3 horas de estar hablando, yo creo que seguimos otras 3, en total fueron como 6 horas hablando de este tema. Y fue cuando el pastor me puso esta cita bíblica de Lucas, o mejor dicho, yo se la puse a él y él me siguió la corriente. En Lucas capítulo 1, versículo 28. Y entrando el ángel, es donde donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y allí fue donde el pastor me empezó a confrontar también con esa oración de la oración del Ave María. Pero usted también me dio una palabra de confrontación. Yo creo que ya fue de las últimas. Y aunque me la había dado desde el principio, creo que fue al final, después de toda esa discusión que tuvimos, donde como que yo la asumí, del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fue cuando el pastor me empezó a hablar de nacer de nuevo. Y en esa de nacer de nuevo, pues yo también le hablaba del vino nuevo y de odres nuevos. Y yo le decía, no, pero es que nosotros también somos odres nuevos. Y cada día tenemos que hacer odres nuevos. Y él me decía, sí, usted es odre nuevo, pero tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer en Cristo. Así que en esa discusión fue como empezó en mí. Yo pienso que mi mamá duró 4 años orando. Ella decía que duró 4 años orando y que mucha gente se burlaba de ella ya al final de tanto orar. Y el Señor se valió del pastor Oscar para hablarme, porque fue allí donde hubo una confrontación y fue donde empezó toda una crisis en mi vida. Exactamente, qué bonito. Y esa es la obra que solamente el Señor hace, porque muchas veces, ¿verdad? Quizá muchos, y en ese momento quizá muchas personas no cristianas, es decir, católico, está escuchando esto. Y quizá ustedes piensan de que tal vez nosotros hablamos mal de la Virgen María. Lo contrario, si hay personas que verdaderamente honramos, que valoramos la obra que ella hizo, una mujer que se dejó usar, que halló gracia delante del Altísimo, en el cual Dios la vio y depositó a su amado Hijo Jesucristo, a nuestro Salvador, por medio del Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor, cuando se vino el cumplimiento, cuando el hombre cayó en transgresión, hermana Irma, que viene el cumplimiento de Génesis capítulo 3, verso 15, donde viene la promesa de que vendría un Salvador, de que vendría alguien que le pondría el pie en la cabeza a Satanás y que le heriría en el carcañar el enemigo, ¿cierto? Pero el Señor le puso la cabeza al enemigo para siempre, y por eso esa es la forma de que nosotros debemos ir a la palabra. Si nosotros creemos que sabemos mucha palabra, pero si no vamos al origen, a aquella esencia de que el Señor nos ha entregado por su palabra, nada podemos hacer. Y hoy día, mi hermana Irma Luz Mendoza es una mujer
muy centrada en la doctrina, en la palabra del Señor, y es maestra, y de verdad qué gusto, y por motivo de tiempo no podemos continuar más, ¿no? Pero qué lindo, ¿verdad? Y esperamos de que este testimonio sea para edificación de muchas vidas, de muchas personas, porque en la posición en la que estaba usted, porque era una posición que para muchos, eso es algo, digamos, ya de... Difícil de entender, porque yo considero que esta palabra lo que dio fue una crisis en mi vida. Se presentaron pues todos los inconvenientes, persecución en mi vida de parte de las monjas. Yo manejaba la pastoral juvenil, estaba en la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Bogotá. Con esa pastoral juvenil tuve mucha oportunidad de formarme y de viajar a otros países, y eso generó una envidia y una persecución entre ellas, de crítica, de muchas cosas que interesante sería otro programa o seguir en otro programa donde yo pudiera comentarle todo lo que yo vi, y que a partir de esta palabra, de este encuentro con el pastor, me confrontó y empecé se me empezaron a abrir los ojos espirituales, a ver todo esto, y a partir de allí fue como yo decidí salir, y salí el 2 de febrero del 2007, y llegué donde mi mamá, y la primera casa que le dije es, vamos donde los pastores, y allá llegué al mediodía. Bueno, qué bendición. Hace Así 10 que, años, hermanos, ya. el tiempo se nos ha terminado, pero de hoy en 8 días, con el Señor, si Dios lo permite, si el Señor no ha venido, porque su venida está a las puertas. Así que, si el Señor no ha venido, de hoy en 8 días estará mi hermana nuevamente compartiendo parte de esto y llevando una palabra también de gran bendición. Así que, hermana Irma, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sí, un saludo muy especial, y yo invito a todas las personas que nos están viendo, especialmente a los hermanos que son creyentes de otros credos de fe. Hay que dar un paso de fe. De todos modos, la palabra nos ayuda a confrontarnos. Entonces, no tengan miedo, busquen de Dios, que le da la victoria. Bendiciones y un abrazo. El pastor Oscar Pérez te enseña cómo Dios puede restaurar la familia, los jóvenes y la nueva generación en su programa Eterna Redención. Todos los domingos a las 9 de la noche, solo aquí en CMB Televisión. Lo mejor para ver. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.